En esta primera clase vamos a trabajar lo que viene a ser varios temas vinculados pues a los aspectos iniciales del curso de historia, ¿no? Que es teoría de la historia, después vamos a trabajar lo que viene a ser el proceso de hominización, luego viene a ser la edad de piedra y finalmente la edad de los metales. Ya esos 4 temas vamos a trabajarlos. Mi nombre es, soy el profesor Michael Mendieta y les va a dictar en esta oportunidad estas sesiones de historia. Bueno, empezamos el primer punto, ¿ya? Eh, Vamos a explicar punto por punto y luego de eso, si hay preguntas, si hay dudas, me lo plantean, ¿ya? Disculpe porque esta máquina no tiene cámara, así que ya para siguientes sesiones ya vamos a desarrollar las clases desde otro espacio, ¿ya? A ver, entonces, el primer punto es teoría de la historia. ¿La historia qué es? La historia viene a ser una ciencia social, una ciencia social. Eh, las ciencias sociales son diversas. Está la sociología, la antropología, está eh, la ciencia política, la geografía, la economía, ¿no? Y el objeto de estudio de las ciencias sociales es analizar, explicar, comprender a la sociedad. Pero la diferencia radica en qué? En que a diferencia de la ciencia política, o la economía, o la geografía, la antropología, la historia se encarga de estudiar la evolución de la sociedad, cómo la sociedad ha cambiado en el tiempo, cómo ha cambiado el tiempo y cómo ha cambiado en un espacio determinado. Porque una cosa es hablar de la historia de Guatemala y otra cosa es la historia del Perú, otra cosa es la historia de Rusia, otra cosa es la historia pues de Madagascar o de Australia, ¿no? O sea, son espacios diferentes, pero que se estudia dentro de un desarrollo en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Por lo tanto, la historia, como parte de las ciencias sociales, tiene como objeto de estudio estudiar los hechos históricos. Los hechos históricos son hechos que han trascendido en el tiempo, ¿no? La Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Hongría, ¿no? La Gran Depresión, entonces, todo lo que son los hechos históricos, ¿no? Los más importantes hechos históricos que se han dado. Ahora, en ese sentido, hay algunos elementos de análisis que se utiliza para estudiar esos hechos históricos. Cuando esos hechos históricos se pueden estudiar dentro de un proceso. En el proceso hay causas, hay un desarrollo y hay consecuencias, ¿no? La Revolución Rusa tiene un conjunto de causas, tiene un desarrollo, etapa menchevique, etapa bolchevique, tiene consecuencias. Entonces, cuando se estudia a ese hecho histórico en un proceso, se explica a través de esas dimensiones. Causas, desarrollo, consecuencias. Igual, también existe un contexto dentro de un espacio, un lugar, un tiempo, y dentro de un desarrollo social. Por ejemplo, la virtualidad. Ahora que estamos en virtualidad, estamos en la enseñanza de lo virtual. ¿Cuándo lo virtual se hizo tan masivo? ¿Cuál fue el contexto que originó que la virtualidad sea tan masivo? ¿Alguien me puede decir, por favor?
La pandemia. Pandemia. La, la pandemia, muy bien, excelente, la pandemia, ¿no? El contexto es la pandemia. La pandemia que se ha dado en todo el mundo desde el 2019, 2020, 2021 y que afectó pues a todas las sociedades de este espacio, ¿no? Y que para poder lograr superar esa dificultad se generó en el tema educativo la enseñanza virtual. Excelente, muy bien, muy bien. Ahora, ¿por qué es importante la historia? ¿Por qué es útil la historia? ¿Cuál es su finalidad? La historia busca comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado, ¿no? Esta es en realidad, una frase que se desprende de un famoso intelectual que se llama, acá lo voy a colocar, se llama Mark Bloch. Mark Bloch dijo una frase muy interesante de la cual está esta utilidad, que es: la historia es importante porque nos permite conocer el pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. ¿Ya? Entonces acá un poquito está más trabajado, o dice que es comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Pero la frase es más amplia y lo desarrolla este historiador llamado Mark Bloch. Importante historia para conocer el pasado, para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Ok. ¿Dónde aparece la historia como disciplina? En la Grecia antigua. En la Grecia de siglo V. La Grecia clásica, ¿no? Clásica. Siendo sus representantes Heródoto. Heródoto es considerado el padre de la historia. ¿Ya? No olvidar, él es el papá, el padre de la historia, Heródoto. ¿Mm? Heródoto de Halicarnaso, el padre de la historia. Pero también hay otros griegos que se han dedicado a estudiar estos procesos históricos, ¿no? Tenemos acá a Tucídides, uno de ellos, y el otro va a ser Genofonte, ¿ya? El otro es Genofonte. ¿Mm? Entonces tenemos acá una triada de historiadores: Heródoto, Tucídides y Genofonte. Ok, ahora, también vamos a explicar el concepto de tiempo histórico. ¿Qué es el tiempo histórico? Todo lo que ocurre, todo lo que sucede, ¿no? Hoy día es 3 de noviembre, mañana es 4, el siguiente mes es diciembre, el siguiente año es 2024. O sea, la forma de cómo el historiador estudia el aspecto cronológico se puede verlo desde esta forma. Desde el aspecto diacrónico. ¿Qué significa diacrónico? Diacrónico significa a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, luego de la Primera Guerra Mundial se da la Gran Depresión, después de la República Aristocrática se da el Oncenio de Leguía. Pero no solamente se puede estudiar así, de esa manera, a través del tiempo. También hay un estudio sincrónico. ¿Qué cosa significa sincrónico? En un momento determinado. Se puede estudiar, por ejemplo, todos los sucesos que se dieron en la Primera Guerra Mundial en 1914. Se puede estudiar todos los sucesos que se dieron que da origen a la Gran Depresión que se dio en octubre del año 29. ¿No? Entonces, el aspecto cronológico no solamente se estudia a partir de lo que va a ocurrir en el devenir, sino también a partir de lo que ocurre en un momento determinado. Bueno, esa es la diferencia entre lo diacrónico y lo sincrónico. Por ejemplo, esta clase que estoy haciendo con ustedes en este momento, ¿qué es? ¿Algo diacrónico o sincrónico? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Ah?
la clase de hoy, en este momento en la cual usted está interactuando conmigo, ¿es algo diacrónico o sincrónico? ¿Qué dice? Sincrónico. Sincrónico. Sincrónico es en un tiempo determinado. Correcto, en un tiempo determinado. Muy bien, excelente. Ahora, hay otras sociedades, como la sociedad griega, como los incas, que su noción del tiempo no es lineal, sino su noción de tiempo es tiempo cíclico, un tiempo cíclico. ¿Qué se entiende por lo cíclico? Todo lo que vuelve a un punto determinado, a un punto inicial, ¿no? Es un eterno retorno, un eterno retorno. Entonces, a eso se conoce como un tiempo cíclico. Un tiempo cíclico como lo que ocurre con las estaciones. Primavera, después que sigue el verano, después del verano viene el otoño, después del otoño viene el invierno, de ahí vuelve otra vez la primavera, de ahí verano, otoño, invierno, primavera, y así. Es un eterno retorno. A eso se conoce como un tiempo cíclico. Todos los, digamos, aspectos vuelven a su punto de partida. Y esa noción del tiempo se dio tanto en Grecia como en los incas. Ahora, en el siglo XX hubo otro historiador llamado Fernand Braudel, que va a lograr dividir los tiempos en tres: el acontecimiento, la coyuntura y la estructura, que es lo que viene a ser un tiempo corto, acontecimiento, un tiempo mediano, la coyuntura, tiempo mediano, y un tiempo largo, estructura, o como dice el concepto que Braudel desarrolla, la larga duración. A eso se refiere al tiempo largo, que es el tiempo de estructura. A ver, ¿cómo se explica esto? Un acontecimiento es un hecho trascendental. Ejemplo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando con su esposa Sofía en la ciudad de Sarajevo. ¿Quién lo mató? Un estudiante universitario llamado Gavrilo Princip, de la mano negra. Ese hecho es un acontecimiento que desencadena. ¿Qué desencadena? ¿Qué dio origen a esa muerte? ¿Alguien sabe? ¿Qué dio origen a la muerte del archiduque Francisco Fernando? ¿Alguien La sabe? Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Excelente. La Primera Guerra Mundial es una coyuntura. Es un proceso que se dio en un tiempo mediano, del 14 al 19. Pero a su vez, la Primera Guerra Mundial se da dentro de un tiempo largo, que es el propio sistema capitalista, que es estructura o larga duración, el sistema capitalista, ¿no? Entonces ahí tenemos esa clasificación de Braudel. Braudel clasifica en lo que viene a ser tiempos cortos, acontecimientos, tiempos medianos, coyunturales, tiempos largos o estructuras. Eso es lo que va a ocurrir, es lo que va a suceder en este contexto, ¿no? Bueno, ¿Puedes dar un ejemplo de coyuntura? Coyuntura es los sucesos o acontecimientos que tienen una similitud. Por ejemplo, todo lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial. La batalla de Verdún, la batalla de Somme, el retiro de Rusia, con el Tratado Brest-Litovsk, por ejemplo, ¿no? El armisticio de Compiègne, o sea, el conjunto de acontecimientos que son similares, eso genera lo que es la coyuntura. La coyuntura. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en una coyuntura de crisis política, o también estamos en una coyuntura deportiva, que son las eliminatorias al futuro mundial.
O sea, todos los partidos que juega la selección. El partido que va a jugar con Perú-Bolivia, después Perú-Venezuela, el partido que Perú perdió con Argentina, con Chile, todos son acontecimientos, pero que están dentro de una coyuntura, que es las eliminatorias al próximo Mundial. ¿Me entendiste? Sí, ¿Hola? gracias. Ok, Jacqueline, muchas gracias a tu pregunta. Ok, bueno, entonces acá estamos con el desarrollo y la explicación de la primera diapositiva. Sobre estas cosas, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Si no hay ninguna duda, continúo. Ok. Vamos a continuar. ¿Listo? Ok. Y ahora nos vamos al tema de las fuentes. Todo vestigio que proporciona información al historiador, este señor que está acá es un historiador que está revisando unos libros. Todo vestigio, todo producto humano proporciona información. Y esa información le sirve para reconstruir los hechos históricos. Según la clasificación, tenemos acá lo siguiente. La información que nos brinda las fuentes se pueden clasificar en fuentes escritas, fuentes orales, fuentes materiales, fuentes audiovisuales. Las fuentes escritas es conformada por todos los textos contenidos en diversos soportes. Por ejemplo, ¿por qué se habla de diversos soportes? Porque el hombre no solamente va a escribir sobre papel. El hombre puede escribir sobre piedra, el hombre puede escribir también sobre madera, el hombre puede escribir sobre tablillas de arcilla. De ahí viene, pues, la famosa escritura cuneiforme. Entonces, todos los textos que están en diversos soportes, esos son fuentes escritas, como el ejemplo tenemos acá, que es la carta de la famosa artista mexicana Frida Kahlo. Fuentes orales son todas las tradiciones y testimonios transmitidos de forma generacional, de generación en generación. ¿Qué se puede transmitir de forma oral? Pues las adivinanzas, las canciones, los refranes, trabalenguas, chistes, adivinanzas, mitos, leyendas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también se puede transmitir emociones, sentimientos, cosas que uno le puede afectar, como ocurre en este ejemplo, donde está la imagen de la antigua princesa Diana de Gales, que está dando una entrevista a un periodista de la BBC. Esta es una entrevista muy famosa. ¿Por qué? Porque en esa entrevista ella cuenta su malestar en su relación con el actual rey de Inglaterra, que es el rey Carlos. En ese momento era príncipe, estaba casado con la princesa Diana, y que luego de esa entrevista, a los meses, al poco tiempo, ella fallece en un accidente automovilístico, ¿no? No sé si usted... Hola nuevamente. ¿Me escuchan? Se fue la red otra Sí, vez. profesor, me lo escucha. Sí, disculpen es que no estamos no estamos en mi domicilio donde todas las cosas están más calmadas, pero estamos en San Marcos, acá, y parece que la conexión no está tan buena. Disculpa, ya voy a volver a partir, ¿ya?
¿O se ve la pantalla de lo que estoy compartiendo? ¿Se ve lo que estoy compartiendo o se Sí dejó se de compartir? ve, profesor, sí se ve. Ah, ok, ok, ok. Entonces, estaba comentándole del caso de la princesa Diana de Gales. Han escuchado de ese caso, chicos? La princesa Diana que murió en un Sí, profesor. accidente. Ok, entonces esa famosa entrevista, ¿no? Inclusive hace poco eh, se, ha, se ha hecho una película, inclusive existe en la plataforma Netflix, ¿no? La historia de la reina Isabel, donde se toca también la vida de la princesa Diana. Ok, entonces son fuentes orales. Sigamos. Fuentes materiales. ¿Qué son las fuentes materiales? Las fuentes materiales va a ser toda evidencia física, o como su propio nombre lo dice, todo lo que viene a ser una... Un ratito. Es una cosa... Vale, vale. Ok, ahora sí, ahora sí. Entonces, como estaba comentando, un ratito. Ah, sí. Acá está. Toda evidencia material significa un rastro, una expresión física de la presencia humana, que se puede dar con artefactos, por ejemplo, los celulares, los teléfonos, los videocassettes, las grabadoras, etcétera. Construcciones, puentes, carreteras, edificios públicos, desperdicios, restos humanos, o sea, todo lo que el hombre ha hecho que evidencie su presencia física a partir de un rastro material corresponde a ese tipo de fuentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que ocurrió en 1922. Es el famoso descubrimiento de una tumba, la tumba de Tutankamón, por este famoso inglés Howard Carter, ¿sí? Howard Carter. Y luego tenemos las fuentes audiovisuales, que son grabaciones de imágenes y sonidos mediante diversas tecnologías, documentales, videos, ¿no? Las redes sociales también se incluyen acá. Ahora, también se puede relacionar las fuentes según la relación con el pasado, en fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son directamente vinculadas al hecho descrito, producida por los testigos o protagonistas del evento, ¿no? Cuando una persona de repente cuenta en su diario, ¿no? Hubo una famosa niña judía que contó el periodo en que estuvo encerrada en una casa durante el periodo de las persecuciones hacia esta comunidad, que se llama el diario de Ana Frank. O sea, ella cuenta lo que ha ocurrido a su alrededor durante el tiempo que estuvo encerrada. Es una fuente primaria. Si yo solicito, ¿no? Solicito eh, un pedido, ¿no? Que me cambien de horario en el dictado de una universidad, mando un documento al director académico. Ese documento es una fuente primaria. Yo lo he elaborado, he pedido, he solicitado algo, una fuente primaria. Mientras que las fuentes secundarias son producidas con posterioridad a los hechos por personas que no participaron del evento. Ejemplo, si yo quiero hablar de la guerra con Chile, me voy a basar en fuentes de personas que estuvieron en la guerra con Chile. Entonces, al hacer ese texto, basándome en un hecho que yo lo he vivido, que yo lo he sentido, estoy elaborando una fuente secundaria. ¿Ya? O sea, por ejemplo, todos los manuales que se elaboran, ¿no? Por ejemplo, para tu ciclo pre, sería una fuente secundaria porque son producidas con posterioridad a los hechos de los que se refiere ese manual, que son personas, terceras personas, personas indirectas, ¿no? Porque también
a la fuente secundaria se le puede llamar fuente indirecta y a la fuente primaria se le puede llamar fuente directa. Las primarias son fuentes directas y las secundarias son fuentes indirectas. ¿Ok? Eso es lo que son las fuentes. Ahora, las ciencias auxiliares, como su propio nombre lo dice, auxilia al historiador, le ayuda al historiador en su mayor conocimiento de la historia. Por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo sobre los incas, basándome en temas materiales, restos arqueológicos, restos que han dejado los incas, yo me apoyo en la arqueología. Es el estudio de los restos materiales dejados por el ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos el descubrimiento de nuevos guerreros de terracota en la cultura china en el año 2009. Veo la antropología ¿qué hace? Estudia al hombre como ser físico y cultural, pero priorizando el tema cultural. A ver, otra vez estamos. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Lastimosamente es la conexión. No sé qué pasa. ¿Qué pasa en esa computadora? Disculpen, de verdad, ¿ya? Bueno, tenemos acá un antropólogo, Bronislaw Malinowski, con nativos de la isla de Turban, el año 18. Luego tenemos a la sociología. ¿Qué hace la sociología? Estudia la organización y la función de la sociedad. Básicamente estudia la sociedad actual, cómo se organiza la sociedad actual, los partidos políticos, ¿no? En la forma de cómo la sociedad se manifiesta en el presente. La economía estudia los recursos escasos, cómo se organizan esos recursos escasos para satisfacer necesidades, ¿no? Por ejemplo, acá observamos que a nivel del Perú, la pobreza ha logrado tener, ¿no? Digamos, en el año 2015, la pobreza ha sido 21.8, y luego había un gran salto al 30% por el tema de la pandemia, luego ha bajado un poquito, 25.9 en el año 2021, ¿no? Son aspectos vinculados al tema de la economía. Luego tenemos la relación que hay entre el hombre y el espacio, es la geografía, el medio ambiente, ¿no? El espacio. Disciplinas auxiliares. A diferencia de las ciencias, que aportan un conocimiento teórico para que el historiador logre, pues, desarrollar ese estudio, también tenemos disciplinas auxiliares. Son técnicas que ayudan a la historia. Y de estas técnicas tenemos la diplomática, la numismática, la heráldica, la paleografía, la epigrafía y la genealogía. La diplomática es un estudio de los documentos oficiales, todos los tratados, todos los acuerdos, ¿sí? Que se han dado a nivel histórico, toda documentación oficial, como el Tratado de Versalles, lo estudia la diplomática. La numismática estudia las monedas y medallas. La heráldica estudia los escudos y blasones, que es otro nombre al escudo, pero más pequeño. La paleografía descifra la escritura antigua en soporte móvil. ¿Qué es un soporte móvil? Un soporte que tú lo puedes desplazar fácilmente, como el papel. Esto es una fotografía de una escritura en castellano, pero de tiempo muy atrás. Eso es lo que hace la paleografía.
es descifrar lo que dice ese texto escrito en un castellano antiguo. La epigrafía estudia la inscripción sobre materiales duros, sobre monumentos. Acá, por ejemplo, hay una lápida romana, material duro. Cayo Coelus construyó los muros, torres y las puertas de la ciudad. La genealogía estudia el linaje familiar. Acá, por ejemplo, observamos el linaje de la dinastía Habsburgo, la más poderosa e influyente del siglo XVI. ¿Sí? Entonces, esas son las disciplinas auxiliares: diplomática, numismática, heráldica, paleografía, epigrafía, genealogía. Y luego viene el tema de la historia, cómo se divide en etapas. Para tratar de entender en su desarrollo en el tiempo, se hace una periodización. ¿Qué significa periodizar? Ordenar, clasificar los hechos, tomando en cuenta los elementos comunes. Y es así que se van a dividir la historia en edades. Edad antigua, desde la aparición de la escritura, 3000 años antes de nuestra era, hasta la caída de Roma de Occidente. Edad media, desde la caída de Roma de Occidente hasta la toma de Constantinopla. Constantinopla es la capital del famoso Imperio Bizantino. O también llamada la Roma de Oriente. La Roma de Oriente. Y la Edad Media termina con esa toma de esa ciudad, Constantinopla. Y a partir de la toma de Constantinopla hasta la Revolución Francesa, toma de la Bastilla, se da la Edad Moderna. Y desde la Revolución Francesa hasta hoy es la Edad Contemporánea. ¿Quién hizo esta clasificación? Este señor llamado Cristóbal Keller, o también llamado Cellarius. Él propone una periodificación eurocéntrica porque privilegia los acontecimientos que se dan en Europa, cronológica, lineal, acontecimental, porque solamente ve el aspecto de algunos importantes hechos trascendentales. Él dividió el desarrollo de la humanidad a partir de la escritura hasta el siglo XVIII. Las tres edades que él hace la división son justamente estas primeras. Él hace esta división y después se añade la edad contemporánea por un señor llamado Butinsa. Butinsa es el que agrega lo que es la edad contemporánea. ¿Sí? Más bien, Keller divide el desarrollo de la humanidad a partir de la escritura hasta el siglo XVIII, edad antigua, media nueva, llamada luego moderna, y posteriormente se agregó la denominada edad contemporánea. Bueno, entonces esto es lo que tiene que ver con el primer tema de esta tarde, que es teoría de la historia. Hemos revisado todo lo que es la parte teórica de la historia y ahora entramos a un segundo punto. Pero antes de entrar al segundo punto, no sé si tuvieran alguna pregunta que hacerme, los escucho o los leo. Si no, digan conforme. Una fuente histórica es 100% humano, no, nunca es un material, ¿no? Toda fuente es hecha por el hombre. Y cuando esa fuente termina siendo investigada por el historiador, es una fuente histórica. Y si es investigada por el historiador, entonces sería es una fuente histórica. No. A ver, Tito, vamos por partes, porque ahí tienes varias cosas que estás planteando. Una fuente es todo evidencia que deja el hombre y puede ser estudiada por las ciencias sociales. No solamente puede ser estudiada por el historiador. Un economista quiere estudiar la pobreza, cómo la pobreza
se ha dado durante los últimos 10 años. ¿En qué se basa? En fuentes. Pero esas fuentes no son históricas, porque no es trabajada por el historiador. ¿Me entiendes? ¿Hola? ¿Hola? Ah, ¿No me entiendes? no. Ya, a ver. No me entiendes. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es una fuente, Jacqueline? Una fuente es todo resto que deja el ser humano. Si tú le cuentas a tu mamá más tarde que has tenido clases conmigo, con el profesor Mendieta, y tu mamá le cuenta a la vecina que su hija tuvo clases con el profesor Mendieta, ¿cuál es la fuente de tu madre? La fuente. ¿De dónde sacó la información tu mamá para que le diga a tu vecina que tuviste clases conmigo? Jacqueline, vamos. Tú puedes, tú puedes. Ah, ¿oral? No, tú es por ti misma. Tú le has dicho a tu mamá. Tú eres la fuente. ¿Me entiendes, Jacqueline? Ah, ya entendí. Claro, tú eres la fuente. Pues, a ver, por ejemplo, Jacqueline, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Dime la hora. Las 5:41. Ya, y si me pregunta una persona que entra acá a la sala de profesores del local de la pre, entra un profesor, me dice, profesor Mendieta, ¿qué hora es? Digo, 5:45. ¿Cuál es tu fuente, Jacqueline? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes, Jacqueline? Ya, hasta ahí estamos bien, ¿ya? Las fuentes son todas las evidencias que son dadas por el ser humano. Ahora, para que una fuente sea histórica, tiene que haber habido pues una trascendencia en el tiempo, una trascendencia. Por ejemplo, si se produce el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que dio origen, a la Primera Guerra Mundial, ya, ese acontecimiento, ¿cómo se difundió el asesinato? ¿Dónde se apareció esa noticia de la muerte del archiduque? ¿En dónde? Vamos, Jacqueline, tú puedes. En el lugar de su muerte. No, en los periódicos. En los periódicos. ¿Me entiendes o no? ¿Hola? Sí, Ya, los periódicos, ¿qué son? En ese caso, ¿es una fuente de qué tipo? ¿Una fuente qué? escrita. No, una fuente histórica. Una fuente histórica, Jacqueline. Porque nos está transmitiendo el acontecimiento que dio origen a qué. ¿A qué? ¿Qué dio origen en la muerte del asesinato del archiduque Francisco Fernando? En la Primera Guerra Mundial. A la Primera Guerra Mundial. Ok. ¿Cómo nos enteramos que Fujimori disolvió el Congreso? A través de un mensaje. ¿Pero tú viste ese mensaje en el 92? No. ¿Cómo te has enterado? Por los libros de historia. ¿Correcto, Jacqueline? Son fuentes históricas. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, Ya. ¿Otra duda tienes sobre este tema? no. Ok, perfecto. Listo, listo. ¿Tiene alguna duda hasta acá, chicos, sobre estos puntos? ¿Sobre la teoría de la Todo, historia? todo claro, profesor. Ok, perfecto, perfecto. Profesor, no, yo tengo una consulta. Dime, ¿te escuchamos? Digamos, si yo quiero en algún punto que que la edad contemporánea ya forme otro apartado, ¿qué tendría que pasar para formar una nueva época? Primero, para que tú lo hagas, tienes que ser una persona académica. Tienes que ser un intelectual. Y en ese momento todavía estás en proceso de ser intelectual. Número uno, tienes que estudiar en alguna universidad, acabar una carrera, tener muchas investigaciones y recién a partir de ahí proponer tu aporte. ¿Me entiendes? Y cuando tú Ujú. propones ese aporte, toda la comunidad de científicos sociales van a decir, sí, esa propuesta
es aceptada por todos los intelectuales del mundo. Y cuando eso ocurra, recién se puede hablar de otra edad de la historia. ¿Me entiendes? Sí, profesor, muchas gracias. Ya, o sea, claro, o sea, primero tienes que ser académica, terminar tu carrera, tener tus investigaciones, ser parte de un gremio de historiadores del mundo y ante ese gremio proponer tu idea de que hay una nueva edad y entonces si la gente te hace caso, pues se acepta, ¿no? Se acepta. Por ejemplo, ¿usted ha escuchado de Ruth Shady? La No, que profesor. Ruth Shady descubrió Caral. ¿Has escuchado de Caral? Ah, sí, de Caral sí, Ya, maestro. Caral. ¿Qué es Caral? Según ella, es la ciudad más antigua del Perú, la civilización más antigua del Perú. ¿Has escuchado de eso? Y de América. ¿Has escuchado de eso? Antes que Chavín. Sí, profesor, sí escuché de Ya. eso. Ahora, pregunta. ¿Todos los arqueólogos están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Alguien se desmayó por ahí. ¿Sí o no? No, profesor. No. Solamente quien lo dice, ella. Ahí está, pues. Ese es un tema que es parte de todo, todas estas cosas que tú estás estudiando conmigo, estas edades, por ejemplo, lo planteó Keller en qué época? En el siglo XVIII. Y desde el siglo XIX se agregó la edad contemporánea. Y de ahí se quedó. Y nadie pues quiere dar otro tipo de aporte, ¿no? Otra edad, ¿no? Ya, ahí se queda. Ahí se queda. Bien, ¿otra duda que tengan hasta acá? Profesor, Dime. profesor, Escuchamos. disculpe, si se llega a desatar una nueva guerra mundial, toda esa cosa nuclear, se crearía una nueva época, ¿no, profesor? Ya que todo sería totalmente destrozado. Bueno, sobre esa idea que tú planteas, te puedo contestar con la respuesta que dijo el premio Nobel de Física Albert Einstein. Le preguntaron, maestro Einstein, ¿qué pasaría si habría una tercera guerra mundial? Y Albert Einstein contestó, si habría una tercera guerra mundial, la cuarta guerra sería con palos y piedras. Eso te puedo contestar, mi estimado. ¿Escuchaste? Sí, profesor, gracias. Ok, perfecto. ¿Otra duda más sobre estas cositas que estamos conversando? Ok. Si no hay ninguna duda, entramos al segundo punto. La hominización. ¿Qué es la hominización? Es la evolución del ser humano. Desde un remoto antropoide hasta lo que somos hoy día. ¿Qué somos hoy día? Homo sapiens sapiens. Recuerde usted, somos Homo sapiens sapiens. Es un proceso evolutivo, biológico. Ok, otra vez tuvimos ese contratiempo. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, biológico. ¿Qué se tiene por un proceso evolutivo biológico? En los aspectos físicos, netamente físicos. También es un proceso psíquico, que es el tema vinculado al cerebro, a la conciencia. Recuerde usted que nosotros tenemos áreas del cerebro. Y dentro de las áreas del cerebro hay dos áreas muy importantes. El área de Broca, que es el área del lenguaje, Broca, y el área de Wernicke, que es el área del pensamiento abstracto. ¿Sí? Entonces, esas son dos áreas muy importantes. Muy importantes. Y también hay cambios sociales, claro.
¿Por qué? Porque en el proceso de hominización el hombre se formaba en bandas, después se va a formar en clanes, después se va a formar en tribus. ¿Y quiénes son esos cambios? ¿De quién son esos cambios? De los homínidos, que permitió el surgimiento de un género Homo. Acá hay que mencionar que los homínidos en biología, taxonomía, esto es una familia. En términos taxonómicos, es una familia, ¿sí? Donde se desprende dos géneros, los Australopithecus y los Homo. ¿Qué son los Homo? El ser humano, pues en términos biológicos somos nosotros. Y los Australopithecus son animales, pero que tienen algo de Homo. Ya lo vamos a mencionar. Características. ¿Dónde empezó todo esto? En el África. África Oriental. Es considerada como la cuna de la humanidad, la cuna del hombre, ya que ahí hubo una gran falla geológica, que es el Gran Valle del Rift, ¿sí? En la sabana africana. ¿Sí? Esta falla geológica generó, pues, que se separa la placa africana en dos, y eso permitió que haya, ¿no?, las condiciones geográficas que van a permitir, pues, el desarrollo del hombre, ¿no? Entonces, este es el Gran Valle de Rift, la falla geológica que está separando la placa africana en dos, ¿sí? Y es acá, en este espacio, donde surge la humanidad, por eso que se dice que la cuna de la humanidad es el África Oriental. Y que abarca principalmente 3 países, pero de esos 3 países está Etiopía, los otros 2 son Kenia y Tanzania. De la familia homínidos destacan 2 géneros, Australopithecus y Homo. ¿Qué factores permiten la evolución del hombre? La falla geológica del Rift y el surgimiento de la sabana africana, la marcha bípeda, que es el desplazamiento en 2 extremidades, ¿sí?, la posición erguida, la especialización del pulgar oponible para manipular objetos, el crecimiento de la masa encefálica y el desarrollo de diversas áreas que les comenté, las 2 más importantes, Wernicke y Broca. Y bueno, acá observamos cómo se dan los cambios en la capacidad craneana. Cómo se dan los cambios en la capacidad craneana desde el Australopithecus, pasando por el Homo erectus, por el Homo neandertal y finalmente por el Homo sapiens, ¿no? Bueno, acá podemos observar los cambios que se dan entre el ser humano y los antropoides, ¿no? Los antropoides que son caracterizados por ir en 2 extremidades. El caso del hombre tiene una columna vertebral más sinuosa, sus brazos son más reducidos y sus piernas se van a alargar gracias a la marcha bípeda, gracias al desplazamiento en 2 extremidades. A ver, el género Australopithecus es bípedo. En un momento se desplazaba por los árboles y después baja hacia el espacio, hacia lo que viene a ser el desplazamiento de la Tierra. Es vegetariano, insectívoro, vegetariano, usa piedras y ramas, todo esto por instinto, pero no fabricaba herramientas. No fabricaba herramientas. Pruebas de Australopithecus. Tenemos estas pisadas de una especie que se conoce como Lautoli. Luego tenemos acá el esqueleto de la niña de Digica o de Selam, también es otro ejemplar de los Australopithecus. Y el más conocido de todos es el famoso Australopithecus afarensis, la famosa abuela de la humanidad, Lucy, ¿no? De estos Australopithecus, la más famosa es esta afarensis, que es Lucy, una hembra adolescente.
Después viene el género Homo, que tiene un mayor volumen del cerebro, capacidad de fabricar herramientas. Las especies predominantes son Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens. La evolución no es lineal. Algunas de estas especies van a coexistir. Ustedes se dan cuenta acá en esta gran rama donde se desprende varias líneas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podemos mencionar que en un momento hubo especies conviviendo, ¿no? Por ejemplo, se plantea que hubo una convivencia entre el Neandertal y el Sapiens. De esa convivencia entre el Sapiens y Neandertal se genera algo que en biología se ha comentado, que dentro de el porcentaje del genoma humano, o sea, de lo que vienen a ser los genes humanos, nosotros mantenemos un rezago del menos 10% del Neandertal. Eso significa que el Neandertal convivió con el Sapiens. ¿Sí? Bueno, esas son algunas de las características de los Homo, de los Australopithecus y todo lo que tiene que ver con el proceso de la hominización. Este es el segundo tema. No sé si sobre el segundo tema de la hominización tienen alguna pregunta que hacerme. Los escucho. Si no, me dicen conforme. Conforme, profesor. Profesor, ¿Algo más? Dime, te escucho. ¿podría volver a la página anterior para tomar la captura de pantalla? Claro. ¿A esta? Sí, profesor, un momento. Ya, claro. Ya está bien, gracias, profesor. Muy bien. No te preocupes, Alexander. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo están los demás? ¿Tienen alguna duda? Si no, digan conforme. Claro. No, claro, ¿no? Perfecto. Profesor, disculpe, ¿el material de las diapositivas se manda? Eso hay que preguntarle a su tutor, ¿ya? Su tutor es el que conoce ese tema. Yo no te puedo responder sobre ese tipo de situaciones, más bien más logístico, ¿ya? Pero hay que preguntarle, ¿ya? Ok, perfecto, listo. Sigamos entonces. Ahora entramos a la etapa 3, la edad de piedra. Algunos mencionan que la edad de piedra es la primera etapa de lo que se llama la prehistoria. Nosotros hemos hablado que hay una historia que está dividida en edades. Son 4 edades, pero antes de la edad antigua estuvo la época de la prehistoria, que empieza a partir del origen del hombre hasta la invención de la escritura. La edad de piedra se llama así por ser el material en donde el hombre lo usaba con frecuencia. ¿Para qué? Para hacer sus herramientas, ¿no? O sea, es un material en donde el hombre lo usa con frecuencia para elaborar sus herramientas. Y como es un periodo largo, se divide en 3. Paleolítico, mesolítico y finalmente el neolítico, ¿no? Paleolítico, mesolítico y neolítico. En el paleolítico, que significa piedra tallada, el clima, el contexto climático era pleistoceno. ¿Esto cómo se conoce? Como la era de ¿qué? La película, la era del hielo. Acá se da todo el proceso de hominización. El hombre se organiza en bandas. Las bandas es una agrupación espontánea de personas, entre 20 a 80, en la cual el líder de esa banda se llama en inglés el Big Man. ¿Qué significaría gran hombre? El más fuerte, el más experimentado, ¿no?
el hombre acá practica el nomadismo. ¿Qué significa eso? Que va de un lugar a otro para buscar su subsistencia. El hombre vivía en cuevas, chozas. El hombre desarrolla una economía depredadora. ¿Qué significa depredadora? Que destruye a la naturaleza. También se puede llamar economía ¿de qué? De subsistencia. Porque el hombre busca subsistir, sobrevivir al medio. Ahora, la mejora de las herramientas posibilitó que haya un desarrollo más intenso de la cacería y permitió el crecimiento de la banda. Y las etapas son tres. Es una etapa larga, se divide en tres. Paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior. Para no olvidar que las primeras herramientas están compuestas por un grupo de utensilios muy rudimentarios, conocidos como los cantos tallados o cantos rodados, que son los cuchillos de pedernal, ¿no? Es lo que se conoce como la llamada pebble culture. La pebble culture. Para poder hacer este tipo de herramientas, se utilizaba la técnica de la percusión, que es el chancado, ¿ya? Bueno, empezamos con el paleolítico inferior. Acá está el Homo habilis, ¿no? Algunos ejemplos de Homo habilis: el hombre de Olduvai, el hombre de Turkana, Dubai, el hombre de Turkana, por ejemplo, ¿no? Solo está en el África. Tuvo marcha bípeda. Inició la producción de herramientas líticas a través del famoso pulgar oponible, ¿no? El pulgar oponible. Y acá podemos observar que las herramientas que el hombre, el Homo habilis, porque se le llama así, porque va a ser habilidoso con las manos, las herramientas del Homo habilis se podía lograr cortar plantas y practicar lo que viene a ser la carroña. ¿Qué es la carroña? Es el consumo de carne muerta, ¿no? El hombre en este tiempo, el habilis, aún va a ser siendo alguien que se alimenta de carne cruda, de carne muerta, ¿sí? De la carroña, todavía aún. Por eso que el promedio de vida, del hombre habilis era 35 años, 36 años. ¿Por qué? Porque como comía carne cruda, sufría de mucha indigestión. Entonces es lo que va a pasar. Muy bien. Ahora, luego viene el Homo erectus. Erectus. ¿Por qué se llama así? El Homo erectus se llama de esa forma porque él ya empieza a tener una posición erguida. El bipedismo total, gracias a que consolida su posición erguida. Logra usar y controlar el fuego. Ese uso del fuego, ese control del fuego permitió, y esto fue pregunta de examen de admisión San Marcos, la cocción de alimentos, ¿no? Además de la cocción de alimentos, le permite protegerse de otros animales y también de la protección ante el frío. El fuego le da calor a los antiguos hombres. Ahora, el Homo erectus también es el primero que abandona el África, ocupando Asia, ocupando Europa. Ahí tenemos algunas especies que ustedes de repente han escuchado, ¿no? El Pithecanthropus erectus, el Sinanthropus pekinensis,
el Pithecanthropus erectus, donde se encuentra en la isla de Java, de las islas que conforman la zona de Indonesia. El Sinanthropus pekinensis. ¿Dónde está el Sinanthropus pekinensis? El mismo nombre lo dice. A ver chicos, ¿dónde está el Sinanthropus pekinensis? ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Dónde está? El Sinanthropus pekinensis de Pekín. ¿Pekín qué China, capital es? China. Muy bien, Claro. excelente. Claro, muy bien. Excelente. Luego viene el Paleolítico Medio. ¿Quién se encuentra acá? El Homo neandertal. El Homo neanderthalensis. Fue también pregunta de examen de admisión San Marcos. ¿Dónde aparece el Homo neandertal? Paleolítico Medio. Hay creencias mágico-religiosas. Se practican los primeros entierros. Lenguaje articulado, porque antes el hombre se comunicaba con sonidos, ¿no? Sonidos guturales, y ya luego empieza a articular las palabras. Sigue habiendo el trabajo en piedra, obviamente, sigue habiendo el tallado en hueso. Este es un entierro del Neandertal. Y luego viene el Paleolítico Superior, donde aparece el Homo sapiens, que habitó todo el mundo. Se desarrolla el arte parietal y mobiliario. ¿Qué es el arte parietal? El arte parietal son las famosas pinturas rupestres. ¿Qué se pintaba en las cuevas? Las escenas de cacería. Y fue una pregunta de examen de admisión San Marcos. ¿Para qué el hombre pintaba esas escenas de cacería? Eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos. Eso sirvió para impulsar unos llamados ritos propiciatorios. Ritos propiciatorios. ¿Qué es un ritual? Un ritual es un protocolo, ¿ya? Protocolo. Un ritual es un protocolo. Un ritual. Por ejemplo, cuando una persona camina por la calle o va por el micro y pasa por la fachada de una iglesia, si es católico, ¿qué hace esa persona? ¿Qué hace esa persona? A ver, respóndame, por favor. ¿Qué hace? Persina. Se presigna. Eso es un ritual. Cuando ustedes ingresen a San Marcos, ¿qué hacen con los cachimbos? ¿Qué hacen con los chicos y las chicas cuando ingresan? Se ¿Cuál es la rapan la cabeza. Le cortan el cabello, le rapan la cabeza, a la chica le echan huevo, es un rito. Entonces, ¿qué hacía el hombre primitivo? El hombre primitivo practicaba este ritual dentro de la cueva para poder darse ánimo, para poder propiciar, ¿no? Propiciar el objetivo que era cazar bien. Se daba buena vibra, como se dice, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de las pinturas rupestres y eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos. Luego, viene el arte mobiliar. El arte mobiliar son las esculturas. Esculturas donde se va a representar a mujeres. Estas son las famosas Venus. Venus paleolíticas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos una escultura muy famosa, la Venus de Willendorf, encontrada en Austria. No tiene rostro, no tiene brazos ni manos, no tiene pies, pero sí tiene unas caderas muy anchas, muslos muy anchos, senos prominentes. Es una mujer embarazada. ¿Qué cosa está representando esta Venus de Willendorf? La famosa fertilidad. La fertilidad. El culto a la fertilidad en la Venus de Willendorf.
Las pinturas rupestres más famosas se han encontrado en España, en la cueva de Altamira, ¿no? En la cueva de Altamira, considerada como la famosa Capilla Sistina del mundo antiguo. Y además, en el Pórtico superior se logra crear el arco y la flecha. Bueno, ahora llegamos al Mesolítico. Este Mesolítico es la transición, se produce el final del Pleistoceno y empieza una etapa de calentamiento de la corteza terrestre, que es el Holoceno. Esos cambios climáticos, esos cambios en las eras, de una etapa de congelamiento de la corteza terrestre a una etapa de calentamiento, provoca que el hombre también sufra cambios. Es seminómade, con viviendas a la intemperie, después se desplaza a otro lado para poder tener mayor tipo de seguridad, de protección, ¿no? Entonces, eso es el producto de esa situación. Y luego viene la organización. Ya no hay bandas. Ahora, ¿qué cosa hay? Hay clanes. ¿Qué son los clanes? Los clanes vienen a ser el grupo de personas unidas, vinculados con lazos de sangre. Acá hay lazos de sangre. Y en esos lazos de sangre también empieza a surgir una especie de pequeño ídolo que representa el origen de esa familia. Ese personaje que representa al origen del clan se llama tótem. El tótem. El tótem ya había aparecido en la época del Paleolítico como parte de esas creencias mágico-religiosas. El Neandertal es el que empieza a crear el tótem. Pero el tótem era para representar lo que el hombre no entendía, lo que el hombre no se podía explicar. Por ejemplo, había animales que el hombre no podía cazar, como es el bisonte. Había plantas que eran venenosas. El hombre no entendía por qué al consumir esa planta su compañero moría. Entonces le atribuye cierto nivel de respeto a ese animal que no puede cazar, que en este caso sería el bisonte, a esa planta que genera la muerte de su compañero porque está en una planta venenosa. Entonces, esa situación hace que se construya la imagen del tótem. Ahora, cuando se da la llegada al Mesolítico, cuando empieza a aparecer los clanes, que son la agrupación de personas con vínculos sanguíneos, entonces ahí es donde existe pues la necesidad de dar origen a ese clan. Hay un fundador de ese clan. Ese fundador de ese clan ya no existe en ese momento, sino más bien existió hace tiempo atrás. Y para representarle se va a generar pues esta idea de que el tótem pertenece pues a ese punto de partida de ese clan. Además, se empieza a surgir la horticultura, que es la incipiente domesticación de plantas, y la domesticación de animales, como en este caso es el perro. El primer animal domesticado es el perro, y se fabrica también herramientas de piedra muy filudas, pequeñas pero muy filudas, como ustedes ven acá, esta hojita microlítica, y también se da el desarrollo de la pesca. Se construyen canoas, anzuelos, redes. El hombre ya cada vez se hace más experto en esta actividad. Ese es el periodo del Mesolítico. Bueno, hasta ahí. ¿Cómo estamos? Hemos visto
Paleolítico y Mesolítico. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Me comentan? Si no, digan conforme. Todo claro, profesor. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ok. Conforme entonces. Sigamos. Sigamos. Ahora pasemos al Neolítico. El Neolítico es piedra pulida. La piedra pulida. El hombre ya se dedica a vivir de forma sedentaria. El hombre se organiza en tribus. ¿Qué son las tribus? Es el conjunto de clanes. Empieza a haber una división del trabajo en torno a actividades especializadas y diversificadas. Por ejemplo, empieza a haber agricultores, hay ganaderos, ya más adelante hay tejedores, hay ceramistas, y va a surgir la propiedad privada sobre los medios de producción. ¿Sí? Además, empieza a haber diferenciaciones sociales. En el Neolítico también aparecen las tribus, no hay que olvidar las tribus, que es el conjunto de clanes, y se forman los grupos jerarquizados que asumen roles de dirección. Es decir, empieza a aparecer ya jerarquías sociales. Empieza a haber clase dominante, clase dominada. Y acá, por ejemplo, observamos cómo ya empieza a surgir el punto de partida de lo que después se llamaría civilización. Como el hombre empieza a elaborar una prenda textil, sigue usando la piedra pulimentada, hace cerámica, tiene una hacha pulimentada, tiene una hoz de madera que le permite pues arar la tierra. Dentro de esa época del Neolítico empieza a aparecer también las primeras ciudades. Acá vemos la famosa ciudad en Turquía llamada Çatalhöyük, que es uno de los grandes poblados del Neolítico, que es habitado a partir del año 6000 antes de nuestra era. Si ustedes son perspicaces, van a darse cuenta que no hay puertas en esta ciudad. No existen puertas. Lo que hay es una entrada por la parte alta, por el techo. Sí, hay puertas en la parte del techo. Se entraba usando escaleras, ¿ya? Ahora, en ese tiempo también hay una arquitectura de gran dimensión y a eso se conoce como la arquitectura megalítica, ¿no? Una arquitectura donde destacan este tipo de grandes construcciones de piedra, estos bloques de piedra. Ok, otra vez tuvimos el corte. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok, entonces tenemos acá los dólmenes, que son de grandes tumbas, que son dos bloques de piedra, son la base, y uno de forma horizontal está apoyándose en estos bloques, en estos dos bloques que son de parte levantados verticalmente. También tenemos el famoso cromlech. El cromlech es solamente una sola piedra nada más. Una sola piedra es el cromlech, que podría ser observatorios astronómicos, ¿sí? Acá tenemos lo que ocurre en Inglaterra, y también menhires, que son piedras hincadas verticalmente, ¿no? O sea, ahí tenemos tres tipos de arquitectura megalítica: el dolmen, el cromlech y el menhir. Dolmen,
Cromlech, Ben-Hur. Ahora, en ese neolítico también se produce una revolución del propio nombre, que es la revolución neolítica. Este es un aporte de este famoso intelectual llamado Bert Gordon Childe, ¿sí? Quien nació en 1892, fallece el año 57. La revolución neolítica es la aparición de la agricultura y ganadería. Se desarrolla en el neolítico una economía productora de alimentos. Surgimiento de una economía productora. Esa economía productora generó excedentes productivos y permitió practicar el trueque. Tenemos acá, en este mapa del mundo, México, Perú, el Próximo Oriente o el creciente fértil o el cercano Oriente, la India, China. Todos esos 5 lugares son llamados centros originarios. ¿Ya? Esos 5 lugares son centros originarios. Lugares donde se desarrolló la revolución neolítica, siendo el más importante y el primero el creciente fértil, donde está el llamado Próximo Oriente, donde el hombre domesticó ovejas y cabras, donde el hombre cultivó trigo, cultivó la cebada, cultivó las lentejas, para poder lograr satisfacer las necesidades de la tribu. Pero no olvidar que hay otros sitios. Por ejemplo, acá en México, el maíz. En Perú, la calabaza. Ya vamos a profundizar eso del Perú cuando toque historia peruana la próxima semana. En China, el arroz. En la India, el té. ¿No? Son algunos productos que se van a caracterizar en cada lugar. Ahora, todo esto permite que haya un proceso de ¿qué? De sedentarización. El crecimiento demográfico necesitó de nuevos lugares de asentamiento de tipo sedentario. Aparecen las primeras aldeas con edificación de casas, como la que vimos con Chatalcuyú o la que vamos a ver en la ciudad de Jericó, Jericó en Palestina. Bueno, esa es la revolución neolítica. Ahora, ya para ir avanzando, tenemos la edad de los metales. Después de la edad de piedra, viene la edad de los metales. Esta edad de los metales está conformado por 3. La edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Empecemos por el cobre. El cobre es un metal muy maleable, muy maleable. Y eso hace que se use de forma simultánea, tanto la piedra como el cobre. ¿Ya? La piedra sigue usándose porque el cobre es un metal muy maleable. Lo interesante de la edad del cobre es que surge la metalurgia. La metalurgia es el trabajo en metales. Surge la orfebrería, el trabajo en oro, usándose hornos, fuelles, tipo de hornos, para poder forjar los metales. Elaboran adornos, utensilios, herramientas de metal que incrementó los intercambios. Se elaboran objetos de lujo como vasos campaniformes que tienen la forma de campana, como el que vemos acá en la imagen, y también se elaboran joyas. En este tiempo se inventa el arado, impulsando el desarrollo de la agricultura. Todo eso es edad del cobre. En la edad del bronce se mejora la fabricación de herramientas. Empieza a aparecer la rueda allá en el cercano oriente. Se permite la producción de armas como espadas. Hay espadas de bronce, como ustedes ven, hachas. Surgen las ciudades como centros administrativos en una región.
aparece la famosa revolución urbana, aparición de ciudades, ¿correcto? Aparecen tipos de estados, el teocrático y militarista, de base esclavista y la base de los imperios expansionistas. Se usa la rueda, se usa la escritura ideográfica, que se plasma en la escritura cuneiforme y en el uso de los jeroglíficos. Esa es la edad del bronce. Y luego tenemos la edad del hierro. En la edad del hierro se va a inventar la escritura alfabética o fonética. Otra vez se fue la señal. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Disculpe por todo este tipo de inconvenientes. Ya la próxima semana nos vamos a conectar desde mi hogar. Ahí no va a haber ningún problema, ¿ya? Así que disculpe por el tema de hoy. La edad del hierro. El hierro, una cosa más. En la edad del bronce, antes que me olvide, el bronce es una aleación. Una aleación ¿de qué? Del cobre más estaño. ¿Cómo se representa el cobre? En la tabla periódica de los elementos se representa con Q. Y el bronce se da por la fusión del cobre más estaño. El estaño se representa con SN. Ahora sí, la edad del hierro. Obviamente que entre el hierro y el bronce, en el bronce, pues, por ejemplo, tenemos a los sumerios. En el caso del hierro, tenemos, pues, los que aportaron en el hierro, los hititas. H de historia, H de hititas, H de hierro. Y también los celtas. Bueno, en la época del día del hierro se inventa la escritura alfabética o fonética con el uso de letras. El alfabeto de 22 letras va a ser creado por los griegos, pero también tenemos el aporte de los fenicios. Sí, los fenicios fueron los primeros en crear el alfabeto. Desarrollo de la economía monetaria, impulsando los intercambios comerciales. Acá vemos las monedas del reino de Lidia. Sí. En el anverso vemos la cabeza de un león rugiendo y en el reverso dos cuadrados incusos, ¿no? Bueno, para esa época también la esclavitud se convierte en algo predominante. Sí, la esclavitud. Empieza a aparecer ya el sistema esclavista con fuerza. El uso de carros de guerra, que consolida la fuerza militar. Acá vemos un carro de guerra egipcio. El desarrollo de maquinarias militares imperialistas, expansivas. Y en Europa se distinguen dos etapas de la guerra. La primera llamada Hallstatt está en Austria y la segunda, la Atene, que está en Suiza. ¿Qué son esos lugares? Yacimientos donde se han encontrado armas, todo lo que es objetos de hierro, ¿ya, chicos? Muy bien. Entonces ahí hemos terminado de revisar todo lo que tiene que ver con la edad de piedra, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico, con su revolución neolítica, y de ahí viene la edad de los metales. Por ejemplo, hay una pregunta de examen de San Marcos que plantea esto, ¿no? ¿Cuál es el criterio para dividir esta parte de la historia en edad de piedra y la edad de los metales?
un criterio económico, sociológico o tecnológico? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Bueno, tecnológico, claro. Acá es tecnología, es el nivel de avance, tecnología, es tecnología. ¿Ya, chicos? No olvidar eso. Bueno, hasta ahí. ¿Tienen preguntas sobre esta parte del curso? Para ya hacer una final retroalimentación y pasar a su práctica. ¿Algo que quieran Todo preguntar? claro. ¿Todo claro? Sí. ¿Los demás? Todo claro, profesor. Ok, perfecto. Entonces, retroalimentemos. Dentro del desarrollo, vamos a encontrar, ahí vemos cómo cambia, ¿no? Vamos a hacer que se note esos cambios. Ok, tenemos entonces la gran edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra se divide en tres: paleolítico, mesolítico, neolítico. El paleolítico se dio hace 2,600.000 antes de nuestra era. El mesolítico apareció el año 10.000 antes de nuestra era. El neolítico aparece hacia el año 8.000. En cuanto a los metales, se da la aparición hacia los 4.000 años antes de nuestra era, la edad del bronce, 3.000 años antes de nuestra era, y la edad del hierro, 1.300 antes de nuestra era. Lo que se pide a todos ustedes es recordar esta secuencia, ¿no? Cómo evoluciona, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico, edad de piedra. Ok, ¿me escuchan nuevamente? Sí, profesor. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, en esta retroalimentación tenemos que recordar la secuencia, ¿no? Paleolítico, mesolítico, neolítico, de ahí viene edad del cobre, edad del bronce y finalmente edad del hierro. Okay. Muy bien. Entonces, esto sería lo que tengo que explicarles a ustedes, y lo que vamos a hacer ahora es darles unos minutos para que vean sus preguntas, ¿ya? Son ahorita 6:33, 6:33, y le damos unos 7 minutos para que vean sus preguntas, ¿les parece? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok, profesor. Ok, perfecto. Entonces, revisen sus preguntas. Revisen sus preguntas, ¿no? Y le damos un tiempo para que revisen. De 6 minutos. ¿Ok? De ahí empezamos a ver las respuestas. Muy bien. Vamos a revisar las preguntas. ¿Me escucha correctamente, no, chicos? Sí, profesor, Sí, se me profesor. escucha. Ok, entonces vamos a ver las preguntas. 1. Dice, la hominización fue el proceso evolutivo de transformación progresiva, producto de la adaptación biológica, psíquica y social de los homínidos, que permitió el surgimiento de la especie humana, género Homo. Los primeros homínidos aparecieron en África, convirtiéndose en la cuna de la humanidad.
hallándose los restos más antiguos en el Valle de Rif, en Etiopía. Y desde allí se expandieron por todo el mundo. De los siguientes enunciados, identifique los factores de la evolución humana. O sea, de los 5 enunciados, ¿qué factor permitió la evolución humana? El bloqueo de la locomoción bípeda, el crecimiento de la masa encefálica, la adquisición de la posición erguida, la especialización del pulgar oponible, la ampliación del prognatismo facial. ¿Qué clave creen ustedes que es? Bueno, pueden La decir, C, La E, la C, la E, la E dice por ahí. La E dice por ahí. ¿Es La correcto C, la E profesor. o la C? la C, profesor. La C. yo digo la Sí. E. ¿Por qué dices la E? ¿Qué es la ampliación del prognatismo facial? ¿Sabes eso? Perdón, me confundí con la 4. Total. Me confundí un Entonces, poco ¿cuál con la es? 4. Ah, la C. La C. La A, profesor. La A dice que hay un bloqueo de la locomoción bípeda, o sea, el hombre se bloqueó de la locomoción bípeda. Perdón. Ah, por si acaso, el prognatismo, ¿qué es? Es una extensión del maxilar inferior, la mandíbula. Ocurre cuando La los C, profesor. dientes, claro, sí. La clave correcta es la C. ¿Ya, chicos? La clave correcta es la C. Entonces acá vamos a poner. Pregunta 1, la C. Pregunta 1, la C. ¿Correcto? Vamos a la pregunta 2. Esta la voy a compartir ya. ¿No? Ok, a ver. Un ratito ya. Vamos a compartir. Ok, ahí está. La 2. Dice, el Mesolítico es el periodo de transición en muchos aspectos ocurridos en la Edad de Piedra. Aunque estos podemos mencionar a nivel climático el paso del Pleistoceno al Holoceno. Aunque los grupos mesolíticos siguieron siendo cazadores-recolectores, como sus predecesores, los cambios producidos durante este periodo le obligaron a ¿qué? ¿Qué cosa ocurrió en el Mesolítico? Pregunta 2. ¿Qué La clave P, será? profesor. La A, La P. profesor. La La A. B dice, la estructuración de una economía productiva agrícola y ganadera. ¿Eso ocurrió en el Mesolítico? La A, La profesor. A. El tema de la La A, horticultura. la horticultura, muy bien. La domesticación de plantas, horticultura y animales en rebaños. Excelente. Excelente. Esa es la clase. Vamos a poner pregunta 2. La A. Pregunta 2. La respuesta es la A. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta 3. Vamos a compartir la pregunta 3. Dice, en el Neolítico, acaecido aproximadamente en el año 8000 antes de nuestra era, la actividad agrícola y ganadera permitió acumular recursos que superaban las necesidades inmediatas de los grupos humanos, de manera que quedaban excedentes. Esto fue facilitando los intercambios, expandiéndose y cobrando mayor importancia, consolidándose el sistema de trueque, que trajo consigo una modificación de las formas de organización social. En relación con las transformaciones sociales ocurridas, sociales, indique el valor de verdad o falsedad según corresponda del Neolítico. 1. Abandonaron las aldeas por las ciudades. Practicaron una forma de vida sedentaria.
estructuraron clanes unidos por un tótem, organizaron la población en tribus. ¿Qué clave será? En la 3, La C. la C. La A, profesor. Ah, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? La A. La A, ¿no? ¿Abandonaron las aldeas por las ciudades? No, eso no es cierto. Eso no ocurrió en el Neolítico, eso es falso. ¿Practicaron una forma de vida sedentaria? Sí, es cierto. ¿Estructuraron clanes unidos por un tótem? Eso ocurrió en el Neolítico, no, eso ocurrió en el Mesolítico, es falso. ¿Organizaron la población en tribus? Es cierto. La clave entonces viene a ser la A. Pregunta 3. Viene a ser la A. La A, perfecto. Sigamos. Pregunta 4. A ver, vamos a ver la pregunta 4 un ratito ya. Ok. La pregunta 4. Dice, el bronce mejoró la fabricación de herramientas, pero también fue empleado para producir armas y objetos de diversa índole, expandiendo los intercambios. Esto hizo que durante la Edad del Bronce los tipos de asentamientos poblacionales predominantes fueron líneas suspensivas, como ejes administrativos en una región, estructurándose en líneas suspensivas de carácter teocrático y militaristas, permitiendo la emergencia de los primeros imperios expansionistas. ¿Qué clave será? ¿Qué palabras tendrían que ir en esas líneas suspensivas? Ciudades y estados. La E. La A. La E dice, ¿comunes y clanes? No, hablamos de la Edad del Bronce. ¿Qué Ciudades y clave estados, será? profesor. La A. Ciudades y estados. Perfecto. Entonces, la pregunta 4 viene a ser nuevamente la A. Perfecto. Ahora, nos vamos a la última pregunta. Vamos, ustedes sí pueden, ¿ah? Última pregunta. Cierren bien su clase. El tercer periodo de la edad de los metales fue la edad del hierro. Este metal se podría trabajar sin necesidad de aleación alguna, reemplazando el bronce como material de fabricación de instrumentos y armas, mejorando notablemente su calidad. Esto hizo que aquellos pueblos que dominasen sus técnicas de fabricación se fortalecieran y expandieran. En relación con las transformaciones ocurridas en esa etapa, indique el valor de verdad ofrecerá según corresponda. 1. Invención de la escritura alfabética. Inicio de la economía productora. Impulso del intercambio usando el trueque. Desarrollo de la economía monetaria. ¿Qué clave creen que es? La En D. La D. La D. La D. La D, Muy profesor. bien. Correcto, sí. Pregunta 5. Es la D de dinosaurio. Correcto. Entonces, estamos viendo las preguntas. Pregunta 1C, pregunta 2A, pregunta 3A, pregunta 4A, 5D. Listo. Entonces, con eso estamos cerrando nuestra primera clase inaugural. Les agradezco mucho, espero que hayan entendido todos los contenidos. No sé si tienen algo que preguntarme. ¿Todo conforme? ¿Todo ok? Sí, profesor. Todo claro. Ok, ya. La próxima semana ya nos conectamos mejor y continuamos con el dictado. Okay. Les deseo una buena semana. No olvidar que mañana se recupera por el feriado del miércoles 1 de noviembre. Nos vemos. Chao. Cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos Gracias, vemos, nos profesor. vemos.